Bien, chicos, ya estamos grabando la clase. Vamos a retomar lo que no pudimos pasar el día lunes. El tema de ahora, chicos, va a ser el transporte vesicular, se llama. Transporte vesicular o el transporte de moléculas grandes. Ese es el tema de ahora. ¿Está bien? Pudiéramos decir, chicos, que ya estamos terminando lo que sería célula, porque no lo vamos a estudiar completamente. Eso lo vamos a dejar para el segundo parcial. Más al contrario, lo que yo quiero que sepan con estas clases introductorias a célula son los conceptos básicos. Los conceptos básicos de qué es una célula, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, chicos. Los conceptos básicos de qué ocurre a través de la membrana celular. Eso es bastante importante porque cuando vayamos a ver los otros temas, chicos, de aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, lo que vamos a ver, lo que sería embriología, tienen que saber estos conceptos. Tienen que saber el concepto de endocitosis, exocitosis, transporte a través de la membrana. Entonces, por eso siempre comenzamos con esta pequeña introducción. Es parte del programa, chicos. Vamos a comenzar ahora con esta lámina. Fíjense, chicos, que les había dicho que existe un concepto importante que se denomina transporte celular. Este transporte celular no es nada más que ya sea la entrada o la salida, o si quieren ustedes la incorporación y la salida de sustancias o moléculas de la célula, ¿ya? Eso es nada más lo que definimos como transporte celular, ¿está bien? Pero también cuando hablo de transporte celular, no solo me refiero a las sustancias que ingresan o salen de la célula, sino también al transporte de las moléculas en el mismo interior de la célula, desde un sitio hacia otro sitio. ¿Está bien? Ahora, lo interesante, chicos, es que el transporte celular, o sea, las sustancias que se vayan a incorporar o que vayan a salir de la célula, pueden ser moléculas grandes o moléculas pequeñas. Las moléculas grandes son las macromoléculas, les había dicho, ¿no? Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser ácidos nucleicos, carbohidratos. Las moléculas pequeñas, más que todo nos referimos a sustancias simples, pequeñitas, como ser iones, como ser agua, por ejemplo, ¿no? Es muy importante la glucosa, los aminoácidos. Todos esos que les acabo de mencionar tienen un tipo de transporte específico que lo vimos la anterior semana, que era el transporte activo y pasivo, ¿no? Lo hemos visto la anterior semana con sus características y conceptos de difusión. Ahora vamos a ver el transporte de moléculas grandes, es decir, de sustancias grandes, ya cómo ingresan o salen de las células. Y lo hacen por dos mecanismos, endocitosis y exocitosis. Ya vamos a ver un poquito. Vamos a ir viendo ahora. Bien, fíjense, chicos. Miren, tengo moléculas grandes, transporte de moléculas grandes. Habíamos dicho que las moléculas grandes se pueden transportar. ¿Cómo se transportan las moléculas grandes? Por dos mecanismos, endocitosis y exocitosis. La exocitosis, chicos, la exocitosis hay de dos tipos. Hay una exocitosis de secreción constitutiva y una exocitosis de secreción regulada, no se olviden. ¿Ya? Vamos a aprender los términos que significa constitutiva y qué significa regulada el día de hoy. En cambio, la endocitosis tiene tres tipos. La pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Muy bien. Ahora, ustedes me preguntarán, chicos, ¿a qué te refieres con transporte de moléculas grandes? ¿Qué moléculas grandes pueden ingresar y salir de la célula por estos mecanismos? Y eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, fíjense,
esta sustancia que les estoy mostrando. Muy bien, ¿qué es esto? Me van a disculpar. Ya, ¿qué es esto? Fíjense, chicos, ¿qué es esto? Miren, muy bien. Detrito celular. Es una de las moléculas grandes que pueden incorporarse o salir de la célula. Ahora, para empezar, ¿qué significa el término detrito celular? Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué significa el término detrito celular? Muy bien. Con términos sencillos, yo le podría decir de que el término detrito celular significa restos celular. ¿Ya? Eso es un detrito celular. Es un resto de una célula. ¿Ya? O si quieren ustedes, son fragmentos celulares. Es lo mismo. Fragmentos celulares. Es lo mismo. Eso entiéndase por detrito celular. ¿Ya? Es decir, imagínense que esta de acá es una célula. Esta de acá es una célula. Ahora, imagínense que esta célula es como si fuera una galleta. ¿Ya? Acá está su núcleo, ¿no? Este es su núcleo y su citoplasma. Ahora, imagínense que esta célula es como si fuera una galleta. Ahora ustedes imagínense que le van a dar con un combo, con un martillo o con lo que ustedes quieran, con una piedra, y me la rompen a la galleta. Me la rompen en pedazos. Eso es un detrito celular. Son fragmentos de célula. ¿Ya? Ahora, la pregunta sería, Mauricio, ¿cuándo existen detritos celulares? ¿Dónde puedo encontrar yo detritos? ¿Cuándo la célula se fragmenta? Bueno, las células se fragmentan principalmente en procesos donde hay inflamación, ¿no? En procesos inflamatorios, ¿ya? Donde existe bastante lesión celular. Cuando hay una inflamación, estimados amigos, hay mucha lesión de las células, de los tejidos, ¿ya? Y por lo general las células a veces mueren en estos procesos inflamatorios. Hay dos tipos de muerte celular. Hay una que se llama la apoptosis, es un tipo de muerte celular, y otro se llama la necrosis. Son dos tipos de muerte celular. Ambos son dos tipos de muerte celular. La diferencia es que la apoptosis es una muerte celular programada. ¿Qué quiere decir una muerte celular programada? Que la célula, ella misma induce su muerte celular. ¿Y por qué lo induce? Por muchos motivos, probablemente porque es una célula que está alterada, es decir, que se está volviendo cancerosa, una célula cancerosa, o sea, alterada, y para no hacer de que se siga replicando esa célula cancerosa y dé origen a otras células cancerosas, pues ella dice, no, eso no le va a hacer bien a nuestro organismo, entonces me voy a inducir mi propia muerte, me voy a sacrificar porque yo no le sirvo al organismo. ¿Ves? Ese es un caso, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa apoptosis? Apoptosis significa muerte programada, es decir, que la célula por lo general induce su propia muerte celular, ¿ya? Y se dan en varios casos. Uno, para evitar la replicación de células cancerosas. Dos, puede ser, por ejemplo, una célula que ya esté muy viejita, es decir, una célula que ya haya cumplido con su ciclo de vida, ¿no? Y tenga que ser renovada por otra. ¿Ven? En cambio, la necrosis más que todo se relaciona cuando existe una muerte celular, pero por una agresión. Es decir, ya no la célula programa su muerte, sino que, por ejemplo, a la célula le falta la irrigación sanguínea, por ejemplo. Las células no tienen irrigación, o sea, las células no reciben nutrientes, la célula no recibe oxígeno, no puede formar energía y se muere. Eso son algunas de las causas, ¿no? O, por ejemplo, hay una bacteria que le lanza toxinas y la célula se muere. Son ejemplos, ¿no? Lo que quiero que diferencien es que apoptosis es muerte celular programada, es decir, que la célula va a programar su muerte. En cambio,
En el otro decimos que la célula sufre una agresión y por eso va a morir. Entonces, ya saben chicos qué significa el término detrito celular, ¿no? Son restos de célula o son fragmentos de célula. Estos fragmentos de célula por lo general aparecen en procesos inflamatorios donde hay lesión celular, ¿ya? ¿Y con qué se relacionan estos restos celulares? Con muerte celular, ¿ya? Cuando la célula está sufriendo necrosis o apoptosis, ¿ya? Estos entonces, chicos, estos fragmentos que ustedes están viendo acá son un tipo de moléculas grandes. ¿Está bien? Estos fragmentos son un tipo de moléculas grandes. Su compañero pregunta, ¿y las plaquetas? ¿Qué quiere saber de las plaquetas? Bueno, ¿cuál es su pregunta en relación a las plaquetas? Ahora, fíjense, estos pedacitos son restos, fragmentos de células, ¿no? Esos son, ¿ya? Y estos de acá son considerados como moléculas grandes. Son pedacitos pequeñitos de la célula, ¿ya? Bien. Otro tipo de ejemplo de moléculas o partículas grandes son las bacterias o cualquier otro microorganismo. Son otro tipo de ejemplo de partículas grandes, ¿ya? O sea, de moléculas grandes, ¿ya? Que pueden ser incorporadas por las células. Es más, estas moléculas grandes, chicos, muchas veces las bacterias son incorporadas a una célula. Imagínense, esta es una célula. Muchas veces las células, chicos, incorporan en su interior a las bacterias, ¿ya? Para que la célula las destruya en su interior, ¿ya? Las termine de eliminar a las bacterias. Entonces, por eso consideramos a las bacterias como moléculas grandes que pueden ser incorporadas, ¿no? Al interior. Dice, detrito celular, ¿puede ocurrir también con las moléculas pequeñas? No. Las moléculas pequeñas no se llaman detrito celular. Solamente hablamos de detrito celular. Por algo su nombre es detrito celular, porque son pedacitos de la célula. No hacemos referencia a eso con las moléculas pequeñas, solo con fragmentos de célula nomás. Esos son los detritos. Restos de célula, ¿no? Eso quiere decir. Y por otro lado, otra de las moléculas grandes que podemos hablar son las macromoléculas. Carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos o proteínas. Principalmente nos vamos a quedar ahora con las proteínas, ¿ya? Principalmente nos quedamos con eso, chicos, con las proteínas. Quiero que se acuerden bastante bien, las proteínas. Son una de las moléculas grandes que la célula incorpora muy a menudo a su interior, ¿ya? Las proteínas. Es importante. Ok, entonces aquí, chicos, ya les he dado ejemplos de qué moléculas grandes o qué estructuras grandes la célula puede incorporar en su interior, ¿no? Dice su compañero, las plaquetas son restos de una célula más grande. ¿Vendrían entrando en el término de detrito celular? Dice su compañero. Las plaquetas sí son... las plaquetas en realidad son fragmentos de una célula que se llama megacariocito. El megacariocito se encuentra en la médula ósea. Y lo interesante del megacariocito es que es una célula grande. Por eso se llama megacariocito, bien grande. Y esa célula se fragmenta un poco su citoplasma y esos fragmentos de su citoplasma son los que van a dar origen a las plaquetas. Pero las plaquetas no se consideran, chicos, como detritos celulares. ¿Está bien? Ahora me preguntarás, ¿por qué las plaquetas no se consideran como detritos celulares? ¿Por qué? Porque la célula que va a dar origen a las plaquetas no sufre muerte celular, solamente se le desprende un poco su parte de su citoplasma.
Pero cuando yo hablo de detrito celular, o sea, de restos de la célula o fragmentos de la célula, generalmente me voy a referir a células que sufren muerte celular, ¿ya? Por lo general en procesos inflamatorios, y al sufrir muerte celular terminan fragmentándose en varios pedacitos, ¿ya? Pero cuando hablamos de las plaquetas no me refiero a detrito celular, pues los megacariocitos que dan origen a las plaquetas no sufren muerte celular. ¿Está bien? Entonces no se confunda entonces esos dos términos, que cuando yo hablo de detrito celular me refiero, claro, a fragmentos celulares o restos, pero de células que han sufrido muerte celular. O sea, de células que han muerto, ¿ya? Probablemente lo más común es que sea por un proceso inflamatorio, ¿no? Y que quedaron restos de la célula. Pero el megacariocito no. El megacariocito no muere. El megacariocito solo se le desprende pedacitos del citoplasma y esas son las plaquetas, ¿no? Eso es una plaqueta. Acá tenemos las proteínas, que son otro de las macromoléculas grandes. Detritos, microorganismos, proteínas, ¿ya? Son estructuras, les vuelvo a decir, son estructuras grandes que la célula puede incorporar. Pero, a diferencia de lo que hemos estudiado en la anterior clase, de que la membrana celular tenía canales, tenía proteínas transportadoras, eso no le va a servir a la célula para incorporar todas estas sustancias, porque estas sustancias son demasiado grandes, ¿ya? No van a poder ingresar por un canal ni por una proteína transportadora. Estas moléculas grandes o estas estructuras grandes necesitan otros mecanismos de incorporación. Y son estos tres que les mencioné, son la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Entonces, chicos, no se olviden, acá tenemos la endocitosis, estos tres mecanismos. Ahora, les voy a explicar, chicos, les voy a explicar estos tres mecanismos, así que necesito por favor que atiendan muy bien, porque esto les va a servir para mucho, no solamente para histología, para fisiología también. Miren, primero comencemos con términos sencillos. A ver, fagocitosis, el libro dice que el término fago significa comer, ¿ya? Comer, ¿ya? En pinocitosis, el término pino supuestamente significa beber, ¿ya? Es decir, ¿qué te está orientando esto? Te está orientando que cuando vos hablas de pinocitosis, si el término pino significa beber, significa que por lo general, por este mecanismo, la célula va a incorporar agua, pero agua con sustancias suspendidas en ella, así como una especie de soluto que les hablaba en la anterior clase. No solamente agua, sino soluto suspendido en ella, ¿ya? Por eso este término lo han asociado como pinocitosis, es beber, dicen, ¿ya? Pero, chicos, por favor les pido que no se vayan a confundir, por favor, si es que alguna vez el docente o alguna persona les pregunta, pinocitosis, cuando yo digo beber, no significa que el término de pinocitosis significa la incorporación solamente de agua. La incorporación. Muchas veces van a haber unos conceptos erróneos que le dicen que la pinocitosis es la incorporación de grandes cantidades de agua, y no es así. La pinocitosis no solamente es incorporar agua, sino, como ustedes saben, por ejemplo, el líquido extracelular, lo que está por fuera, ¿qué dijimos que era? No solamente es agua, sino es una solución. Está formada por soluto y solvente. El solvente es el agua sí se va a incorporar, pero también partículas que estén suspendidas en ella, ¿ya? Si ustedes quieren, puede incorporarse grandes cantidades de agua junto con iones, glucosa, aminoácidos, pero sobre todo aquí se va a aprovechar
para poder incorporar proteínas que están representadas de color azul. Proteínas. Eso es lo que se aprovecha, ¿ya? O sea que por el mecanismo de pinocitosis, la célula va a incorporar grandes cantidades de agua, pero no solamente eso, sino con partículas suspendidas en ella. Pueden ser iones, glucosa, aminoácidos, pero sobre todo proteínas, porque las proteínas no se olviden que las catalogamos dentro de moléculas grandes que no pueden pasar con facilidad a la membrana. Entonces, por este mecanismo sí se van a incorporar grandes cantidades de proteínas, ¿ya? Entonces no se olviden ese término que les menciono de que no solamente cuando yo digo pinocitosis, beber significa incorporación de agua, sino acuérdese de que no solamente existe agua, sino es una solución el líquido extracelular. Y no solamente voy a arrastrar agua, sino otras sustancias más, ¿ya? Bien, está bien, chicos. Muy bien. Ahora sí. Les voy a dar un conceptito que ustedes lo van a encontrar en su libro para que a ustedes no les complique estudiarlo, ya les voy a dar un concepto. Escuchen bien lo que les voy a decir, a este transporte de moléculas grandes, en su libro ustedes lo van a encontrar como transporte vesicular. ¿Ya? Ustedes de esta manera lo van a encontrar en su libro cuando ustedes lo lean el capítulo, ¿ya? No les va a hablar de transporte de moléculas grandes como yo le coloco, sino les va a mencionar transporte vesicular. Ahora, ¿por qué será que yo a ustedes les escribo transporte de moléculas grandes y de moléculas pequeñas con esos nombres? Para que ustedes puedan diferenciar de que las partículas más pequeñitas se transportan de otra manera y las partículas más grandes de otra manera. Por eso yo se los coloco así, ¿ya? Pero en su libro, este transporte de moléculas grandes está como transporte vesicular, ¿ya? No se olviden, chicos, ese dato bien importante. Ahora, ¿cuál será la definición del transporte vesicular? La verdad que a mí me agrada mucho esa definición que está en su libro. Para mí es muy buena. Hay que leerla y hay que entenderla bien. Fíjense, dice su libro que el transporte vesicular no es nada más que ya sea la incorporación, ya, o salida de sustancias por medio de modificaciones de la configuración de la membrana celular. Qué bonito ese concepto, ¿ya? Yo lo entiendo así, este concepto. Fíjense, transporte vesicular, ya sea incorporación o ya sea salida de sustancias por medio de modificaciones de la configuración de la membrana celular. Mauricio, ¿cuál será la gran diferencia del transporte vesicular con la difusión que hemos visto en la anterior clase? La gran diferencia radica aquí, en este último pequeño línea, o este último pequeño párrafo, miren. Modificación de la configuración de la membrana celular. Si ustedes recuerdan, chicos, la anterior clase, cuando vimos las moléculas pequeñas cómo se movían, nunca yo les dije de que la membrana se deforma o que cambia su forma la membrana celular. No, nunca les dije eso. Las sustancias se pasaban de un lado a otro gracias a proteínas que habían en la membrana, o les había dicho por los espacios intermoleculares, ¿se recuerdan? Pero nunca les dije que la membrana se deforma, o sea, cambia su forma. En cambio aquí, como las sustancias son tan grandes, la membrana tiene que deformarse, ¿ya? Y esa deformación de la membrana se entiende con el nombre de modificación de la configuración de la membrana celular. O sea, la membrana cambia su morfología, su estructura, dicho de otra manera, ¿ya? Ahora, esto lo voy a dejar a un ladito, no se preocupen. Ahorita lo vamos a volver a retomar. No se preocupen de eso. Es para explicar esto de aquí, miren, chicos. Por ejemplo, miren acá, miren. Esto de acá de color rojito, solo para darles un ejemplo,
son bacterias, esta que les dibujé acá. Ahora, yo les pregunto, ¿será que esta es la membrana celular, no? Esta es la membrana celular, esto de color amarillito, eso es la membrana celular. Esto que está por fuera es el líquido extracelular y esto que está por dentro es el líquido intracelular, el citoplasma, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahora, fíjense esta membrana, chicos, cómo cambia su configuración. ¿Se dan cuenta? Está cambiando su configuración. No se mantiene en una misma estructura, cambia su forma. A eso entiéndase por cambios en la configuración de la membrana. ¿Está bien? Eso es la gran diferencia. ¿Ya? Ahora, aparte de ese cambio a la configuración de la membrana, chicos, ¿saben? Ahora, para que entiendan un poco más, ¿saben por qué se llama transporte vesicular? Y les voy a explicar. Porque estas modificaciones de la configuración de la membrana celular van a dar como resultado la formación de una vesícula. Por eso se llama transporte vesicular. Y ahora les vuelvo a explicar. Porque cuando esta bacteria va a ser introducida en esta célula, ya, fíjense, primero, el primer criterio de mi definición que les hice de transporte vesicular, incorporación de sustancia. ¿Será que la bacteria se estará incorporando a la célula? Sí, se está incorporando. Segundo, ¿a través de qué mecanismo se va a incorporar la sustancia? Por modificaciones en la configuración de la membrana. ¿Será que la bacteria no estará modificando su configuración? Sí, lo modifica. Esta modificación le va a permitir incorporar a esta bacteria al interior. ¿Y qué me va a dar como resultado? Y que como resultado me va a dar la formación de una vesícula. ¿Será que esta bacteria que se incorporó no estará dentro de una vesícula? Es decir, la vesícula es como una bolsita de membrana. Es una bolsita recubierta por membrana. Es una vesícula, ¿no? ¿Será que como resultado no tuve una vesícula? Sí, tuve una vesícula como resultado. Entonces, ese es el concepto completo de un transporte vesicular. ¿Ya? Entonces no se olviden que el término de transporte vesicular se le denomina así, en el caso de su libro, porque como resultado siempre va a dar la formación de una vesícula, ¿no? Una vesícula. ¿Ya? Muy bien. Ok, bien. Seguimos hablando de otros conceptos. Entonces, ¿qué significa el término endocitosis? Lo vamos a colocar un poco más abajo para que no se confunda. El término de endocitosis es un tipo de transporte vesicular en el cual se incorpora una sustancia. Y el término exocitosis es un tipo, lo mismo, de transporte vesicular en el cual se libera una sustancia. Listo. Eso es. ¿Y qué quiero que ustedes, chicos, sepan? De que tanto la endocitosis como la exocitosis son un tipo de transporte vesicular. Ambos. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Dicho de otra manera, fíjense, si ustedes quieren, chicos, a este título que ustedes ven acá que dice transporte de moléculas grandes, yo les coloqué este nombre ya les expliqué, para que puedan diferenciar del transporte de moléculas grandes de las pequeñas. Pero si quieren, ustedes pueden borrar este título y colocarle acá simplemente transporte vesicular, porque ya saben que el transporte vesicular solamente es para moléculas grandes, ¿no? Entonces, acá si quieren solamente le colocan transporte vesicular. ¿Y cuántos tipos de transporte vesicular hay? Dos, endocitosis y exocitosis, porque les dije que estos dos son un tipo de transporte vesicular. ¿Ya? Eso es solamente para dejar claro.
Solo que la endocitosis es la incorporación. El término endo significa adentro, adentro, o sea que la célula le incorpora adentro. Y el término exo significa afuera, lo libera, ¿ya? Por eso tienen esos nombres de endo y exo. Y esos son sus conceptos, ¿ya? Ahora, la endocitosis dijimos que se subdivide en tres, ¿no ves? Se subdivide en tres tipos de mecanismos, en tres mecanismos. Y ya les expliqué, ¿no? La pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. Y la exocitosis se divide en dos mecanismos. Esos dos mecanismos son la exocitosis por secreción constitutiva y por secreción regulada. Quiero que me estudien siempre de esta manera. Siempre estudien las cosas de manera ordenada. Primero, concepto general, definición. Luego, entienda el concepto cómo está formado. Una vez lo entiende, lo comprende, lo clasifica. Luego de que lo clasifica, lo va subclasificando. Y así siempre se estudia de manera ordenada. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a borrar este cuadrito. Muy bien. Ok. Vamos a continuar, chicos. En las siguientes diapositivas les voy a empezar a explicar qué significa pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. ¿Ya? Muy bien. Ok. Comencemos con la fagocitosis. La fagocitosis. La fagocitosis, chicos, ya es la incorporación de sustancias al interior de la célula. ¿Ya? Con la posterior formación de una vesícula que se llama fagosoma. ¿Ok? Ese es un concepto. Ahora, les voy a explicar cómo hace la célula para poder realizar la fagocitosis, que significa comer, ¿no? Les dije que el término fago es comer, es como que la célula come. Generalmente, ¿qué células son las que hacen fagocitosis? Las células que hacen fagocitosis, esta es pregunta de examen, se los voy a escribir. Entonces, por lo general, ¿qué células hacen fagocitosis? Las células que hacen fagocitosis, vamos a colocar respuesta. Las células que hacen fagocitosis son las células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas células? Hay muchas. Tenemos los macrófagos, también denominados los histiocitos. Tenemos también, por ejemplo, las células de Kupffer. Tenemos los macrófagos alveolares, también denominados células en polvo. Tenemos, por ejemplo, también otras células del sistema fagocítico mononuclear. Las células, a veces las consideran a las células dendríticas. Hay también células de Langerhans. Todos estos son ejemplos de células fagocíticas que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Ahora, si me preguntan, Mauricio, ¿cuál es el sistema fagocítico mononuclear? Bueno, miren, les voy a explicar. Fíjense, ustedes siempre cuando estudien algo tienen que comprender los términos. Estudienlo los términos, miren. Sistema fagocítico mononuclear. Sistema, ¿a qué se refiere con sistema? Me refiere a que va a estar conformado por varias células. ¿Ya? Por eso me dice sistema, o sea que van a ser varias células los que me lo van a componer. ¿Ya?
Fagocítico porque todas estas células que les menciono, que me van a formar este sistema, ¿ya? Me van a tener como principal función fagocitar, es decir, comer, fagocitar, ¿ya? Y se llama mononuclear porque todas estas células de aquí derivan de una sola célula que se llama monocito. Todas estas células que les mencioné derivan de una célula que se llama monocito. ¿Ya? Monocito. Por eso se llama mononuclear. ¿Ya? Derivan de una sola célula que se llama monocito. ¿Ya? Y todas estas células que derivan del monocito solamente poseen un solo núcleo, ¿no? Por eso se llama mononuclear. Mono significa uno, ¿ya? Eso es el término de mono, uno. Y nuclear, un solo núcleo, ¿ya? Entonces, chicos, este término de sistema, no quiero que lo confundan con el tema del sistema digestivo, sistema nervioso, que les había dicho que está formado por un conjunto de órganos, ¿se recuerdan? No, sino que entiendas esto de sistema como la agrupación de varias cosas, digamos. Así entiendas el sistema. Es una agrupación de varias cositas, ¿ya? En este caso, este sistema fagocítico mononuclear está conformado por varias células. Eso te quiere decir el término sistema, que está conformado por varias células. Fagocítico, que todas ellas se especializan en fagocitar, y mononuclear, que todas estas células derivan del monocito y tienen un solo núcleo.